Bienvenidos un día más al nuevo episodio de vuestra casa, de vuestra tribu, la tribu estoica. En el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos el episodio anterior. Vamos a seguir hablando del libro de Raymond Aron, el de Introducción a la Filosofía Política. Igual que en el episodio anterior hablamos sobre la democracia, dijimos qué no era la democracia, qué sí era la democracia, cuáles eran los principales factores que pueden ponerla en peligro y cuáles eran los retos que tenían que superar los liberales para intentar actuar como contrapoder ante todas aquellas circunstancias o problemas que podía enfrentarse la democracia. Y en el día de hoy dijimos que íbamos a tratar a la revolución y al comunismo. Por lo tanto, si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que le eches un vistazo o le eches una escucha y pasamos sin más dilación al episodio de hoy. Bueno, pues la primera diferencia clara que encontramos con respecto a la parte democrática, a cómo se define la democracia, es que cuando se habla de la doctrina marxista, es decir, nosotros vamos a hablar sobre la revolución, pero de la revolución marxista y de la consecución de ese comunismo, de ese socialismo, Raymond sobre todo lo relaciona con el que existía en la URSS en sus tiempos, pero bueno, que al final todos beben de la misma fuente y acaban tendiendo a reproducir las mismas ideas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, igual que la democracia dijimos que no la íbamos a evaluar o a entender según sus ideas, según esa soberanía del pueblo que decíamos, que era muy naif, que era muy inocente, el caso es que la doctrina marxista sí que tiende a valorarse según sus ideas, sus ideales, y no según sus instituciones. Raymond lo que va a dejar es para el final del libro, y yo también lo dejaré para el final del episodio, un análisis del sistema comunista por sus instituciones. Pero mientras tanto vamos a aceptar esa afición que tienen ellos de tratarlo según sus ideales. Y entonces lo que se suele hacer es tratar al marxismo según su objetivo, que es acabar con la pobreza, acabar con los oprimidos y toda esta retahíla de opciones que ya conocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como dirían más adelante la escuela austriaca, dirá que habrá que estudiar los medios para alcanzar los fines para saber si son adecuados. Es decir, nosotros no podemos juzgar una doctrina económica, una doctrina política por sus fines. O sea, está muy bien que tú tengas muy buenas intenciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es si los medios que tú propones para alcanzar esos fines, es decir, si las medidas que tú propones para alcanzar esos objetivos tan loables como puede ser acabar con todo oprimido, con toda persona pobre y todas esas historias, al final nos llevan a avanzar en esa posición. Y lo que acaba ocurriendo evidentemente es que no es así. Entonces, la maldad, por así decirlo, de los comunistas no es tanto que no tengan un objetivo loable, evidentemente lo tienen, quien no quiere acabar con la pobreza. El problema es que los medios que proponen para intentar acabar con ella han demostrado repetidamente que no son los adecuados, incluso que acaban produciendo un mayor mal que bien. Esto es lo que Taleb llamará iatrogenia, que son los efectos negativos no buscados. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo hablado de que los medios con los que pretenden alcanzar ese fin tan loable no son los correctos, pues vamos a estudiar estos medios, ¿no? Entonces, hay dos ideas centrales en la doctrina comunista. La primera idea es que hay que abolir la propiedad privada.
y la segunda es que el Estado debe dirigir la economía. Entonces, vamos a atacar cada una de ellas por separado. Por un lado, ¿de qué manera se justifica que haya que abolir la propiedad privada? Es decir, que todo sea parte del Estado, que sea el Estado el único ente que tenga propiedades y que cada individuo se lo deba todo al Estado. Bueno, lo que defienden es que hay una oposición entre libertades formales, que son las políticas, y libertades reales, que son las económicas o sociales. Es decir, tú puedes poner por decreto que todos los hombres son libres, que tú puedes ponerlo en tu constitución, tú puedes ponerlo en las actas que quieras, pero esa libertad no se corresponde con la realidad, que la realidad viene marcada por la realidad económica y social. Entonces, aunque se diga sobre el papel que los hombres son libres, en realidad no son libres por un problema de economía, por un problema que trataremos a continuación. Bueno, lo que vienen a decir los marxistas es que como ciudadanos todos somos iguales, y estas son donde se englobarían las libertades formales. El problema es que como miembros de la sociedad civil y como sujetos económicos no somos iguales. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay personas que no son dueños de los medios de producción, y estas personas son esclavos. Entonces, los principios democráticos no se llevarán a cabo hasta que desaparezca esta diferencia entre libertades formales y económicas. Bueno, cuando nació esta doctrina o esta concepción, se hacía referencia al dueño de la fábrica, al empresario o al capitalista, como una persona que tenía los medios de producción, o sea, es decir, que tenía comprado la fábrica o los materiales con los que se utilizaban para trabajar, y a los asalariados como esclavos, por no tener estos medios de producción. Hay una figura intermedia, que no se trataba prácticamente, o que se trataba poco, que es el autónomo. O sea, según esta definición, el autónomo es dueño de los medios de producción, por lo tanto es capitalista. Sin embargo, un asalariado que cobre más que el autónomo sería un esclavo, simplemente porque no tiene estos medios de producción, ¿vale? Tenemos que intentar entender la lógica marxista, y esta es el paso previo, el escalón previo, que nos va a llevar a justificar posteriormente que se deba abolir la propiedad privada. El truco en esta concepción viene dada por la siguiente idea, y es que el hombre debe ser considerado esencialmente como un trabajador. ¿Vale? El trabajo es la actividad a través de la cual el hombre se hace hombre. Antes de la aparición de la propiedad privada, los marxistas decían que existía un comunismo primitivo, pero que con la división del trabajo se introduce una división de clases. ¿Cuál es el primer error grave de bulto? Bueno, que en ningún momento Marx define qué son las clases. O sea, va retrasando en sus sucesivos libros del Capital atacar esta idea, y el esbozo que acaba haciendo es que depende del origen de la renta. Es decir, si tu origen de la renta no proviene de tu trabajo, entonces eres un esclavo, un oprimido. Pero si el origen de la renta proviene de... O sea, el origen de tus ingresos proviene de la renta, o de ser director de alguna fábrica, o de ser empresario, entonces eres un opresor. ¿Pero qué ocurre? Que quizás sea, lo más lógico es dividir las clases por la cantidad de ingresos, no por el origen de los ingresos. Bueno, pues esta idea central en la doctrina marxista no se ve definida en sus escritos. Por ejemplo, en el Manifiesto Comunista que escribió con Engels, es mucho más conocido y mucho más leído que el Capital. O sea, yo mismo me he leído el Manifiesto y no me he leído el Capital, lo digo aquí ya. Lo que hablaba era de los que dirigen y los dirigidos, de los opresores y de los oprimidos, o de los ricos y los pobres. Este mensaje es el que ha acabado calando, sobre todo el de opresores oprimidos, y podemos comprobar que ha llegado hasta nuestros días. Ha ido mutando, ha habido diferentes grupos que son los opresores y los oprimidos. Ahora podemos estar hablando del heteropatriarcado, de los oprimidos como las mujeres o el sector trans, o vete tú a saber qué. Pero bueno, es la misma lógica, ¿vale? Que ha seguido llegando hasta nuestros días. Bueno, entonces, hablando de lógica, la lógica de este pensamiento marxista de por qué hay que abolir la propiedad privada es la siguiente. El hombre no realiza su naturaleza porque está alienado, ¿vale? Alienado significa que no puede ser hombre, no puede llegar a ser hombre porque hemos visto que no puede trabajar, que es lo que le hace ser humano, ¿vale? Está alienado porque no tiene los medios de producción. O sea, habrá una serie de hombres o de personas que sí que tengan esos medios de producción, que serán los opresores, y el resto, la gran masa, serán los oprimidos. Después, no tienen los medios de producción porque existe la propiedad privada.
Hay gente que los puede tener, acumular y otras personas que no. Entonces de ahí se deriva que tiene que abolir la propiedad privada. Vale, espero, puede ser algo lioso esta concepción, pero es sumamente importante. De aquí, de esta lógica, de esta cadena lógica, es de donde sacan que se debe abolir la propiedad privada. Sin embargo, el salto de pensamiento, de razonamiento grande, es entender o decir que el hombre es hombre en cuanto a que es sujeto económico, en cuanto a que tiene que tener propiedad privada. Y esto es totalmente discutible. O sea, de hecho, más adelante volveremos sobre esa idea y veremos que fue Engels el que la introdujo y qué razones tuvo para hacerlo de aquella manera. Pasamos entonces ahora a la segunda idea. Dijimos que la segunda idea central era que el Estado debe organizar racionalmente el sistema económico. La justificación que dan es que todos los trabajadores trabajan para un mercado sometido a fuerzas anónimas. Esto es lo que criticaba ahora la mano invisible esta que hablaba Adam Smith. Y que por lo tanto nadie es dueño de sí mismo. El error aquí es que el mercado, como tal, es la suma de todos los individuos que interactúan y son anónimos en tanto que son desconocidos. Es decir, no es que haya fuerzas extra o sobrenaturales que son las que dirigen el mercado. Esta mano invisible a lo que hacía referencia es al desconocimiento o a la falta de concentración de las decisiones que se toman en las interacciones entre las personas. Por lo tanto, no es algo de lo que debamos huir. Y de hecho, esta idea fue quizás la que terminó de poner el clavo en el ataúd del comunismo. Creo que fue Mises el que alertó de que debido a que el comunismo iba a intentar fijar los precios absolutamente de todo, al no tener esa fuente de información que es importantísima para que se produzca el abastecimiento y que funcione el mercado, estaba condenado al fracaso. O sea, hay diferentes historias que se cuentan de cómo se fijaban los precios en la Rusia soviética y que de hecho podían coger incluso revistas americanas y decir, vale, si aquí esto cuesta tanto, si el kilo de harina cuesta tanto, lo ponemos también aquí que cueste lo mismo. Y después también que se ceñían o se usaban los precios que se venían dando en el mercado negro. O sea, es un corte tan extremo y un desconocimiento tan brutal de cómo funciona la economía que lo que vino a decir la escuela austríaca, y creo que fue en concreto Mises, que eso iba a acabar con el comunismo soviético. Y de hecho somos testigos que China, que sí que se podría tildar como de autocracia comunista en lo político, aprendió la lección y en lo económico ni se le ocurre hacer algo parecido al control de precios y está utilizando estrategias de libertad económica y le está yendo bastante mejor y es quizás una de las razones de la que hace que sea una potencia tan grande, junto con lo que hablamos en el episodio anterior, que al final las autocracias son más eficientes en el manejo de los recursos. Y ahora, antes de continuar y hablar en concreto de la parte de la revolución, ¿no? De cómo se va a lograr, o sea, estas dos ideas son como justificaciones de lo que viene a continuación, ¿no? Que es la revolución, acabar con el sistema capitalista y instaurar el comunismo. Pero antes de ir con ello, lo que quería hacer es un poco de hincapié en estas dos ideas y intentar haceros ver que se llegan a ellas, la revolución evidentemente va a intentar hacer un corte drástico, pero lo que estamos viendo actualmente en nuestras sociedades es que estas ideas se disfrazan y se van utilizando de forma vedada, se van introduciendo poquito a poquito. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la propiedad privada, de que no exista la propiedad privada, que solo sea el Estado el que tenga propiedad, sabemos, o sea, es evidente que toda aquella acción que lleve al Estado a acrecentar sus propiedades o a establecer el monopolio en diferentes sectores, lo que nos va a acercar es a este estado de total abolición de la propiedad privada. Entonces, evidentemente, no te van a venir diciendo que te van a quitar la casa y que no vas a tener ni un rastrillo. Pero bueno, empiezan con algo en lo que a priori todo el mundo debe estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, educación y sanidad pública. O sea, ¿quién va a estar en contra de que la gente pueda tener una educación digna y una sanidad digna y que no se vaya a morir en la puerta del hospital, ¿no? Pues todo el mundo está de acuerdo que deberíamos tener algo así. Y entonces cuando tienden a decir que se necesitan recaudar más impuestos o que se necesita el Estado tiene que tener más poder,
te lo van a justificar con algo como esto, como la educación y la sanidad. Que después se verá que en el presupuesto del Estado igual no se gasta ni un 20% ni un 25% en las dos cosas. Bueno, eso ya da igual. Pero cuando tú tratas de convencer a la población de esta necesidad, vas a utilizar una serie de elementos que transmitan esas ideas positivas que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Vale. Que tenga que existir la educación, que se necesita un pueblo instruido, perfecto, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, que solo sea el Estado el que se encargue de dar esa educación, aquí yo creo que se puede establecer alguna duda, ¿no? O sea, primero, porque el Estado tiene unos incentivos perversos a intentar meter mano en los contenidos que se hacen en la educación y crear una serie de personas que sean totalmente sumisas y que estén de acuerdo con esta ficción que te crea el Estado. Eso por una parte. Después, que la educación sea privada, no imaginemos, o sea, no nos pensemos que va a ser todo colegios ultracatólicos, sino que puede existir algo así como una asociación de profesores que piensen que se puede enseñar de otra manera o que existen otros contenidos más importantes y que creen una especie de colegio intentando poner en práctica esos ideales. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, que haya competencia entre las diferentes escuelas, que se intente fomentar diferentes tipos de prácticas didácticas o pedagógicas, yo creo que enriquece a todos, tanto al profesorado como al alumnado. Y eso se podría lograr a través de prácticas privadas, que no tiene por qué el Estado decidir en todos los sitios cómo se tiene que establecer el currículum. Y lo mismo con la sanidad. Evidentemente, educación y sanidad son valores básicos que deberíamos tener todos nosotros, ¿no? Unas garantías de que podemos acceder a ellos. Pero lo mismo con la comida y la ropa. Y en la comida y la ropa nadie está, oye, comida pública, que nos den un bono social y podamos comer todos arroz y patatas. Pues siendo privado la comida, siendo privada la ropa, son muy pocos los casos en los que no existe o hay un problema con la comida y la ropa para la gente. Lo que les dan es dinero para comprar comida y ropa. Pues lo mismo puede ser con la educación y con la sanidad. Si de verdad existe un problema y hay diferentes familias que no pueden acceder a estos recursos, bueno, pues siempre habrá gente que necesite algún tipo de ayuda, que no tiene por qué establecerla el Estado también, que puede haber asociaciones que ayuden en este sentido. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que cuando se nos intentan colar todas estas ideas estatistas o que intentan aumentar el poder del Estado limitando nuestra propiedad y aumentando la suya, va a ser de esta manera, va a ser entrando por la puerta de atrás, hablando de cosas que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, como la educación o la sanidad, y que debemos mantenernos alerta. Y otro ejemplo de actualidad del control racional del mercado, pues es por ejemplo el alquiler de pisos. O sea, hay una solución que es totalmente lógica, que sería, si hay mucha gente pidiendo pisos, los precios suben porque no se construyen más pisos. Es decir, si hay mucha demanda y hay poca oferta, los precios suben. Solución, aumenta la oferta. ¿Qué se puede hacer para aumentar la oferta? Pues liberar el espacio para que se puedan construir más pisos, que eso lo deciden los políticos. Bueno, pues esa es la parte o la opción liberal y la opción lógica de mercado libre. Bueno, pero ¿qué pasa? Que los políticos tienen que meter la mano y tienen que justificar su trabajo. Entonces lo que dicen es, no, tranquilos, que nosotros vamos a regular el mercado, que nosotros vamos a subvencionar a las familias que lo necesiten, o que vamos a prohibir a los caseros que suban el precio por encima de un porcentaje. Bueno, pues todo eso es el Estado decidiendo cómo es el mercado, cómo se debe de desarrollar el mercado de forma racional. Y es el mismo problema que he comentado antes. Cuando no existe una libertad para el establecimiento de precios, lo que tenemos es una carencia de información brutal. Y esto lo que va a llevar es a conseguir el efecto contrario. De nuevo, hay que recordar esta idea claramente. No se le debe juzgar por las intenciones que tienen, que siempre van a ser buenas. Se le debe de juzgar por los medios que proponen para ellos, que la gran mayoría de las veces son malas. Esto dicho, pasamos a la revolución, ¿no? Al medio a través del cual se llega al comunismo. Esto es la revolución. Bueno, ellos defienden que es una necesidad histórica.
Bien, es cierto que en las sociedades capitalistas existen contradicciones, en el capítulo anterior hemos visto bastantes de ellas, y se pueden llamar tensiones o dificultades, pero el mérito de los comunistas es utilizar la plusvalía, el concepto de la plusvalía, para llevarnos a la imposibilidad de escapar de la revolución, es decir, que esta es inevitable. En palabras del propio Raymond Aron, la teoría de la plusvalía es una admirable teoría revolucionaria, porque convence al obrero que se le ha despojado de algo que le corresponde, y no por maldad, sino por el funcionamiento propio del sistema. Es decir, que si tú piensas, si tú lo achacas a la maldad, dices, vale, acabamos con los capitalistas, se acabó el asunto, o acabamos con estas personas malas. Pero claro, cuando el problema no está en que estas personas sean malas, sino que por el propio funcionamiento del sistema esto va a ocurrir inevitablemente. Entonces la única salida que te queda, evidentemente, es romper el sistema, romper la baraja. Vale, entonces, para aclarar el concepto, la plusvalía sería el valor extra que produce el asalariado y que no le va a parar a su sueldo, sino al del empresario. Según los marxistas, la riqueza se genera y acumula tras arrebatar al asalariado el fruto de su trabajo. Sin embargo, hay un error de bulto en este razonamiento, y es que la economía no es un juego de suma cero. Esto quiere decir que si el empresario se enriquece no es a costa del asalariado, sino que gracias al trabajo del conjunto de ambos, de esos dos individuos, consiguen ampliar la riqueza existente, es decir, como hacer más grande la tarta, pudiendo repartir más a ambos. Esto se demuestra en nuestro día a día al comprobar que desde que Marx expusiera sus ideas, el mundo es cada vez más rico y hay menos gente en la pobreza. Si la riqueza fuera una y dada, no es posible que tanto ricos como pobres hayan mejorado su situación. Entonces, la plusvalía, que es el concepto central a través del cual justifican la revolución, aparte de las necesidades históricas y tal, es otra vez otro concepto equivocado, por entender la economía como un juego de suma cero, cuando no es así. Cuando la riqueza se genera, se acumula y se va desarrollando y sirve para crear más riqueza. Por eso seguimos avanzando en el mundo. Sin embargo, voy a hacer aquí un apunte quizás algo polémico, y es que esta misma lógica que utiliza Marx para decir que el capitalismo tiene en sí mismo el germen de su derrota, que es esto de la plusvalía, del propio funcionamiento, que antes o después va a acabar llevando a la perdición del régimen, los anarcocapitalistas o autores como Rothbard siguen la misma lógica. O sea, Rothbard, en un libro que se llama La ética de la libertad, niega el gradualismo, es decir, niega o defiende, mejor dicho, defiende que tenga que existir una revolución que cambie por completo el panorama que es actual. Y dice que esa revolución va a acabar llegando inexorablemente porque el estatismo o el estatalismo, es decir, esta idea actual de que los estados tienen que intervenir los precios, tienen que provocar inflación, tienen que tener la mayor parte de las funciones económicas y políticas, esto va a llevar a su perdición inevitablemente, porque cada vez está provocando que una devaluación de la moneda, y esto va a provocar más inseguridades y guerras y lo que fuera, pero que al final es inevitable que los estados caigan. Y es exactamente la misma idea. O sea, están diciendo que por el propio funcionamiento, Marx dice, por el propio funcionamiento del capitalismo, el capitalismo va a caer y se va a producir el comunismo. Rothbard dice, por el propio funcionamiento del estatalismo o de este poder que tiene el Estado cada vez más grande, el Estado va a caer y va a llegar el anarcocapitalismo. Bueno, yo soy un tibio y soy de soluciones intermedias y no pienso que ni el uno ni el otro tengan la verdad y estén en la razón, y que quizás los pequeños cambios que se vayan haciendo en el día a día hacia la dirección adecuada sea mejor solución que cualquiera de estas dos. Esto nos lleva a hablar de una doctrina religiosa que es el mileniarismo. El mileniarismo es el nombre de una secta cristiana que creía que la vuelta de Cristo daría comienzo a un reino de 1000 años, momento en el cual se verían borradas todas las miserias de la existencia ordinaria. Es decir, como estamos viendo aquí las dos lógicas, aunque voy a volver ahora con el tema del marxismo, que es lo que nos ocupa en este episodio, lo que vienen a decir es que hay una situación actual nefasta o mala, muy mala, y que va a cambiar gracias a una revolución, y que después de esa revolución todos los problemas se solucionarán. Según el marxismo ya no existirán pobres, ya no existirán oprimidos, y todo será como un paraíso terrenal. Otra apunte curioso, que yo no conocía hasta la lectura de este libro, es que no se describe
este paraíso socialista tampoco es una doctrina marxista. Es decir, se hace un análisis exhaustivo de los problemas del capitalismo, que gran parte de ellos tenía razón, se dice cuáles son los instrumentos a través del cual vamos a conseguir llegar a ese siguiente paso que es el comunismo, pero se queda ahí. No dice cómo va a ser esa sociedad futura. Evidentemente, si nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos, ¿no? O sea, si tenemos un mal conocido y algo por conocer, que no sabemos si va a ser mejor o peor, tendremos que saber cómo va a ser. Si no, ¿de qué nos sirve entrar a la revolución, hacer esa lucha que en general es sangrienta para llegar a un sitio que ni siquiera sabemos cómo es? No dices que va a ser mejor porque no lo dices tú, pero explícanos en qué razón va a ser mejor, más allá de que no existirán oprimidos ni pobres. Lo que ha ocurrido, evidentemente, a lo largo de la historia es que después de la revolución la situación ha sido mucho peor y se ha quedado en un punto intermedio de dictadura brutal. Entonces, dicho esto, ¿cómo es posible que después de todas las contradicciones que tiene el marxismo siga habiendo gente que lo defienda, incluso en su forma inicial y en las derivas que está teniendo? Bueno, pues Raymond lo que nos dice es que tiene una riqueza o varias riquezas que lo hacen como una doctrina muy completa, porque se puede enfocar de diferentes aspectos, y después unos equívocos de bulto. La riqueza es que es un pensamiento histórico, es decir, que piensa que el porvenir va a ser mejor que el pasado. Esto actualmente lo vemos como algo normal, pero en la época clásica, de la Grecia clásica, era totalmente al contrario, como que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces es una idea. Nosotros creemos en el progreso, pero es una creencia. Pero eso es cultural y coyuntural de nuestro momento actual. Después te da una imagen científica en el análisis de los factores económicos, por el rigor, por los términos. La tercera característica es que se centra en elementos de nuestro siglo, como era la técnica y las máquinas, más en el siglo de cuando lo hizo Marx. La cuarta es que es romántica, en el sentido de que hay que regocijarse en las catástrofes porque traerán salud. Es decir, ellos tienen una idea de que como va a acabar viniendo inevitablemente, que esto es uno de los equívocos que tienen, o sea, como en el capitalismo está el germen de su destrucción, todo lo malo que vaya ocurriendo, o sea, todo lo malo que ocurra a las personas, como es culpa del capitalismo, es como más argumentos a favor de que eso está cada vez más cerca de que se acabe. Entonces esa idea romántica y también cristiana, ¿no? Que es otra de las razones, que la revancha de los pobres o los desgraciados, o sea, cuando dice que los oprimidos se alzarán y todo eso, pues al final es una idea cristiana. Entonces vemos que ha cogido un montón de particularidades y las ha aglutinado, y por eso lo hace una doctrina pues que se pueda seguir defendiendo a día de hoy a pesar de esos equívocos de bulto tan grande. Y ahora pasamos a estos equívocos. Dije anteriormente que un error en el salto lógico que hacían con respecto a decir que el hombre es económico, entonces cuando no tiene propiedad privada se le está privando de su humanidad, y eso se puede discutir. Entonces la idea dije que provenía de Engels, y aquí viene. Para que la doctrina se vuelva dogmática era necesario un factor decisivo que permitiera predecir la sucesión de momentos históricos. Esto es el historicismo, esto es pensar que se puede predecir la historia como se predice un experimento en un laboratorio. ¿Vale? Entonces, para conseguir eso, Engels, ante la dificultad de ver cómo los elementos de la sociedad interactúan hasta el infinito entre ellos, pues redujo la dificultad al decir que en último término son los factores materiales o económicos los que importan. Es decir, como hay un montón de factores que pueden afectar a que la historia o que la realidad tome un camino u otro, Engels dice, tenemos, para que esto sea dogmático, para que haya gente que se adhiera a este mensaje, tiene que ser las cosas claras, se tiene que poder estudiar, y para eso tenemos que limitar las opciones. Entonces vamos a elegir solo la parte económica, que la parte económica tú puedes estudiar unos factores e intentar predecirlas lo que va a acabar ocurriendo. Y es por eso, por lo que dice, perdón, que el hombre es un ente económico, no porque sea más sencillo, o sea, no es porque se relacione más con la realidad, sino porque es más sencillo de estudiar. Otro de los errores viene a defender que el pensamiento no lo determina la realidad, sino las condiciones sociales en las que uno ha nacido o en las que se encuentra. ¿Vale? Una pregunta aparte, ¿no?, o extra sería quién determina estas condiciones sociales. Pero sin llegar hasta ahí, es tan sencillo como decir, vamos a ver, nuestro pensamiento está influenciado por nuestras condiciones sociales. Hasta ahí yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. Ahora, no está determinado. Es decir, una persona no solo puede defender a los obreros si es obrero. O sea, no tiene ningún sentido esto. Y ya se podría un poco extrapolar, ¿no?, a decir que
no solo las mujeres van a defender a las mujeres, porque los hombres no pueden sentir lo que sienten las mujeres, no han sentido esas situaciones. Yo creo que se puede relacionar, ¿no?, estos dos hechos, que es lo que decía, que el marxismo, o lucha de opresores, oprimidos, ricos y pobres, está mutando y tomando diferentes formas. Bueno, lo que voy es que Marx mismo era de todo menos obrero, y él era el que ha creado toda esta doctrina defendiendo los derechos de los obreros, sabiendo en teoría lo que es mejor para ellos, y es el claro ejemplo de que no hace falta ser obrero para saber, en teoría, lo que necesitan los obreros. Y por último, quizás el mayor equívoco es pensar que se puede predecir la historia, lo que estábamos diciendo antes. Esto proviene de Hegel, ¿no?, que decía que había tesis, antitesis y síntesis. Es decir, una tesis, una época histórica, por ejemplo, el comunismo primitivo; una antítesis, algo que lo contradice, que es su contrario, que es el capitalismo; y después una síntesis, algo que supera a ambos, y que en este caso, en la teoría, pues sería el comunismo del proletariado. Evidentemente la historia no funciona así, no se puede simplificar, por muy difícil que sea el estudio de los textos marxistas, de su doctrina, por mucha gente que ha dedicado tiempo a darle vueltas, a darle interpretaciones, eso no lo hace más real, ¿vale? Igual que un mártir, por mucho que sufra, no convierte a Dios en real, esto también ocurre así, ¿vale? Esto que lo recordemos. Bueno, y para ir acabando, vamos a hablar de lo que dije al principio. Hemos estado analizando el marxismo en función a sus ideas. Vamos a ver ahora cuáles son las instituciones de las autodenominadas democracias populares. Vale, para comenzar, solo hay un partido. O sea, tiene derecho a existir un partido que tiene el monopolio de la actividad política, y el Estado y su ideología se confunden con la del partido, ¿vale? Es un monopolio ideológico. Por otro lado, no hay reglas electorales. Igual que en la democracia las determinaban las reglas de juego la Constitución, aquí no hay. No hay competición, en teoría. Y por lo tanto, la lucha por el poder se da de medios oscuros y conspiraciones. Otra característica de las instituciones es que existe la planificación integral de la economía, que es de lo que ya hemos estado hablando antes. Y lo curioso es que toda ideología socialista es una ideología de la abundancia. Y ojo a esto, ¿vale? Para invertir mucho es necesario economizar mucho, es decir, ahorrar. El socialismo, una vez alcanza el poder en un país de capitalismo no desarrollado, tiene que imponer, en nombre de su doctrina de la abundancia, un ahorro forzado, sacrificando el consumo actual en aras del consumo futuro, de una manera mucho más agresiva que en el capitalismo. Es decir, que para poder consumir en el futuro, tienen que arrebatar recursos actuales, que de otra manera se haría a través del ahorro personal. Aquí el Estado coge todo lo que necesite, todo lo que pueda, y aparte de que se produce menos, pues esto también lleva a que exista la gente sea más pobre. O sea, en palabras de Stalin, dijo que la lucha contra los alemanes no fue nada en comparación con la lucha con los campesinos rusos, que se defendían de la colectivización. Vale, y otra característica es que la reconstrucción de un orden social, de una jerarquía, también se produce de una manera un poco extraña, ¿verdad? Porque no existen en la URSS, si se definían las clases por el origen de los ingresos, no existían clases, porque todos tenían el origen del trabajo. Pero sin embargo, si se utiliza otro criterio, como puede ser el nivel de renta o posición social, sí que había diferentes clases. El problema es que no podía existir lucha de clases porque no hay grupos independientes del central. Por eso no había lucha de clases en la URSS, no porque todo el mundo fuera igual, sino porque no existían grupos independientes, se cortaba con toda oposición. Y por último, el Estado de la URSS es el instrumento de dominación de los obreros, y es necesario siempre y cuando existan diferentes clases, injusticias y explotación. Recordemos que en la doctrina marxista el Estado o la dictadura comunista era necesaria en tanto en cuanto para pasar del capitalismo al comunismo, pero llegado el momento se desharían y todos vivirían en armonía y en igualdad. Bueno, el día que no existan clases, injusticia o explotación, debería desaparecer el Estado. ¿Por qué el Estado no es cada vez menor, si cada vez tenemos que estar más cerca de esa situación? Bueno, porque ellos dicen que es necesario un socialismo universal, y mientras esto no ocurra, el Estado no solo no se debilita, sino que se tiene que reforzar para luchar contra el capitalismo. O sea, están esperando una situación que nunca llegará, y de esa manera justifican que el Estado cada vez sea más grande. Bueno, y para intentar relacionar las dos partes, la parte democrática y la parte esta marxista o revolucionaria,
tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que, por ejemplo, 3 de las grandes democracias occidentales, como podían ser la americana, la inglesa o la francesa, provienen de la revolución. Es verdad que la revolución en ciertas circunstancias puede ser un paso previo a la democracia, tanto en cuanto que acaba con un sistema tradicional en el que era imposible ejercer la democracia por sus propias reglas, ¿no? Como puede ser un estado, una monarquía absoluta o estados dependientes enormemente de la religión. Entonces, la democracia tiene la revolución como aliado en ese sentido. Ahora, aunque nace de la revolución, va a estar constantemente amenazada por la revolución para acabar con la democracia, por temas que ya hablamos en el capítulo anterior. Y ya sí voy a hacer unas conclusiones y con esto cerramos el capítulo, ¿vale? Entonces, una de la conclusión que dice el autor, dice: no creo que algunos de los regímenes actuales sean tan malos como dicen los intelectuales, ni que los regímenes llamados a sobrevenir antes o después sean tan buenos como los pintan. Opino que la rivalidad entre los hombres y entre estos y la naturaleza no es susceptible de llegar a un fin. Es decir, nosotros tenemos sistemas capitalistas que son imperfectos, pero es lo menos malo que tenemos. Y lo que nos proponen no, sobre el papel puede estar muy bien, pero después no llega a su fin y acaba produciendo una situación peor de la que empezamos. Entonces es cierto que la democracia tiene sus contradicciones, como todo sistema político. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se ocultan sus virtudes y se destacan sus vicios. En cambio, a la alternativa socialista-comunista se le pasan por alto contradicciones internas de bulto y se le juzga por sus intenciones y no por sus resultados. Nunca debemos olvidar que dentro de todas las imperfecciones, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que tenemos y que el socialismo ha demostrado ser un peligro real y una peor alternativa. Bueno, y dicho esto, vamos a cerrar el episodio. De nuevo voy a dejar una pregunta para vosotros. Esto es más que nada saber si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo creo que hay un porcentaje importante de las personas de izquierdas que realmente son buenas personas despistadas. Quiero creer eso. Quiero creer que tienen buenas intenciones y que piensan de forma legítima y de forma sincera que los medios para tratar de alcanzar esos fines son los buenos y no se dan cuenta de que quizás por intentar hacer algo bueno utilizando esos medios lo que están haciendo es perjudicar a la población. ¿Sois de la misma opinión o pensáis diferente? Si dejáis un comentario os leeré. Y bueno, pues ya decir lo que digo, que yo lo único que hago es traer ideas que a mí me parecen importantes, interesantes, de pensadores influyentes, y que realmente si te gusta lo que escuchas, lo que tienes que hacer es acudir a la fuente primaria, leer el libro y sacar tus propias conclusiones, ¿vale? Que no te lo cuenten. Dicho esto, me despido ya hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado. Espero que os haya aportado algo de valor. Y nos vemos en el próximo episodio, estoicos.